Perfecto. Aquí tienes la primera parte de la historia con una introducción impactante, narrada con sofisticación y profundidad emocional. No presto dinero a familiares, tengo principios, dijo mi hermana cuando le pedí ayuda para evitar que embargaran mi casa. Esa frase se clavó en mi mente como una daga helada. No por el dinero en sí, sino por la forma tajante, casi ceremonial, con la que proclamó sus principios. ¿Acaso la sangre no vale más que un billete? ¿Desde cuándo los principios pesan más que el amor entre hermanos? Era martes, recuerdo bien, porque los martes siempre han sido días largos y pesados. Estaba en la cocina de su apartamento moderno en Madrid, rodeado de mármol, acero y una colección de vinos que seguramente valía más que mi coche. Mi ropa estaba arrugada, mis ojos cargados por noches de insomnio, y mi voz temblaba como las hojas de un álamo en otoño. Solo necesito algo temporal, en 2 meses lo devuelvo todo. Te firmo lo que quieras. Ella tomó su copa de vino, giró el líquido como si evaluara la calidad de mis palabras, no del tinto, y me miró con esa mezcla de lástima y juicio que también dominaba. Lo siento, Mario. Si empiezo a hacer excepciones, pierdo el control. Es una cuestión de límites. ¿Sabes cuántas veces papá cayó por prestar sin garantías? No podía evitar pensar en cómo, años atrás, esa misma mujer cruzaba el patio de la universidad con libros en los brazos y yo la esperaba en la salida, con una chaqueta para el frío y un bocadillo que robaba de la cafetería. Porque ella no tenía ni para comer. Porque yo decía que éramos un equipo. Un nosotros, que ahora parecía borrado del mapa. Salí de allí sin mirar atrás. Caminé sin rumbo, la ciudad era una mancha gris con luces rojas de semáforos y bocinas que sonaban como quejas del alma. Pensaba en mis hijos, en cómo explicarles que su cuarto con pósters de astronautas y dinosaurios pronto ya no sería suyo. Pensaba en mi esposa, que todavía creía que todo se solucionaría porque tu hermana no te dejará caer. ¡Qué ironía! Esa noche fui al bar de la esquina. No suelo beber, pero el silencio del hogar era más letal que el alcohol. El camarero, viejo conocido, me sirvió sin preguntas. A veces, los que menos te conocen te entienden mejor. ¿Y si la familia no está para sostenernos, entonces quién? Le pregunté, sin esperar respuesta. Y entonces apareció alguien. Sentado a 2 mesas, un hombre que no veía desde el instituto, Rubén. El típico tipo que pensabas que acabaría en nada, pero que la vida, con sus vueltas raras, había hecho empresario. ¿Mario? ¿Eres tú? Lo era. Y él también. Aunque ahora llevaba traje, un reloj que parecía una nave espacial y un aire de seguridad que yo había perdido por completo. Charlamos. Le conté todo. A diferencia de mi hermana, él no juzgó. Solo escuchó. Y al final, hizo algo inesperado. Mira, no sé si estás listo para esto, pero estoy empezando un proyecto. Gente de confianza es difícil de encontrar. Te necesito. ¿Te interesa? Interesado no era la palabra. Afilado por la desesperación, dije que sí antes de saber de qué se trataba. Lo que vino después fue una mezcla de redención, riesgo y algo más poderoso, la oportunidad de reconstruir no solo mi vida, sino mi dignidad. Volveré con la siguiente parte a continuación. ¿Quieres que continúe desde aquí? El proyecto de Rubén no era convencional. Se trataba de una empresa de logística con una filosofía algo revolucionaria, trabajar con pequeños productores del interior de España, conectándolos directamente con compradores europeos mediante una red de distribución inteligente, sin intermediarios. Sonaba ambicioso, casi utópico. Pero él hablaba con la seguridad de quien ha caído y ha aprendido a construir con las manos su propio futuro. Y eso, en ese momento, me inspiraba más que cualquier promesa. Empecé al día siguiente. Sin contrato, sin garantías, sin saber si recibiría un solo euro. Rubén me dijo, confío en ti. Solo haz lo tuyo y verás cómo se da. Mi trabajo era organizar rutas, coordinar transportes, hablar con agricultores que desconfiaban hasta de su sombra. Dormía poco, comía mal, pero cada día sentía que avanzaba un poco más, como si cada paso me alejara del abismo en el que estuve a punto de caer. Las primeras semanas fueron duras. Perdí un cargamento por un error logístico y me sentí como un fracasado. Pero Rubén no gritó,
No me humilló. Solo me dijo, ¿y ahora qué aprendiste? Esa fue la primera vez en años que alguien me hablaba con propósito, sin superioridad, sin condena. Y lo curioso es que mientras yo reconstruía mi vida en silencio, mi hermana subía fotos a Instagram de cenas con políticos, eventos de gala y viajes relámpago a Dubái. Me bloqueó de sus historias, quizá por vergüenza, o simplemente porque prefería no ver mi cara entre las grietas de su conciencia. Pero no le guardaba rencor. Porque entendí que hay gente que solo sabe querer desde la distancia, donde el dolor ajeno no alcanza a manchar su pulida imagen. Un mes después, Rubén me invitó a una reunión importante con inversores. Yo, con mi camisa planchada a medias y nervios desbordando, escuché cómo él hablaba de mi trabajo como si fuera el pilar de todo. Mario ha sido clave en el crecimiento de esta operación, dijo. Y los inversores lo miraban con respeto. Nadie me preguntó de dónde venía, cuánto debía o por qué tenía las manos temblorosas. Solo valoraban lo que hacía ahora. Era como respirar por primera vez después de años bajo el agua. Con el primer pago decente que recibí, no fui a comprarme ropa ni un teléfono nuevo. Fui al colegio de mis hijos y pagué las mensualidades atrasadas. Luego a casa, con una bolsa llena de comestibles y una sonrisa que me dolía de tanto reprimirla. Mi esposa me abrazó como si hubiera regresado de la guerra. Y en cierto modo, así era. Una guerra sin balas pero con traiciones, miedos y silencios más letales que cualquier explosivo. La empresa creció más rápido de lo esperado. Rubén me hizo socio a los 3 meses, cuando cerramos contrato con una cadena alemana de supermercados. Me negué al principio, por pudor o incredulidad, pero él insistió, te lo has ganado, hermano. Esa palabra, hermano, sonó con más autenticidad en su boca que en la de mi propia sangre. Un día, en una feria agrícola en Albacete, mientras dábamos una charla sobre el nuevo modelo de distribución, vi a mi hermana entre el público. No me sorprendió verla ahí, ella era miembro de varias juntas económicas y, sin duda, el nombre de nuestra empresa comenzaba a sonar, pero sí me sorprendió su expresión, no era altiva, ni distante. Era humana. Como si, por fin, viera en mí algo más que un pariente incómodo. Me acerqué tras la conferencia. Ella me abrazó. Sí, como si el tiempo no hubiese pasado. Estás irreconocible, Mario, dijo. Me alegra tanto por ti. No le respondí con dureza. Ni le reclamé su ausencia cuando más la necesité. Solo asentí. Gracias. A veces, perder algo importante es la única forma de encontrarse a uno mismo. Se quedó callada. Supo que hablaba de ella, pero también de mí. De lo que éramos. De lo que fuimos. Desde entonces, nuestras conversaciones volvieron, pero sin deudas ni recriminaciones. Solo historias, como la que estoy contando ahora. Porque aprendí que no todos saben amar de la misma manera. Y que a veces, los extraños te salvan el alma más rápido que quienes llevan tu apellido. Rubén y yo seguimos creciendo. Hoy tenemos sedes en 5 países, trabajamos con más de 300 pequeños productores y hemos generado una red tan sólida que incluso gobiernos han solicitado nuestra asesoría. Pero yo nunca olvido esos días de vacío. Esa copa de vino que giraba en manos de mi hermana mientras me negaba un rescate. Ni el olor a cerveza rancia del bar donde volví a encontrar esperanza. Porque la vida, la verdadera, no se escribe con discursos sobre principios, sino con actos de humanidad. ¿Quieres que continúe desde aquí? Unos meses después, recibí una carta del banco que alguna vez amenazó con quitarme la casa. Esta vez no era una advertencia, sino una notificación de cierre del préstamo, todo estaba pagado. Lo sostuve en mis manos como un trofeo silencioso, como el símbolo de una batalla que no se libra con armas sino con dignidad, trabajo y una fe testaruda en que las cosas pueden cambiar. Esa noche, mientras cenábamos en familia, mis hijos reían sin saber todo lo que había detrás de esas paredes. Cada ladrillo tenía una historia, cada rincón un suspiro ahogado. Mi esposa, que nunca dejó de creer en mí, me miró con ojos que decían más que 1000 discursos. Y ahí entendí que los verdaderos testigos del esfuerzo no necesitan explicaciones, solo presencia. Poco a poco, comencé a recibir invitaciones para dar charlas en universidades, conferencias sobre resiliencia, emprendimiento y liderazgo. Lo que empezó como una oportunidad desesperada se había transformado en un propósito, inspirar a otros que, como yo,
estuvieron a punto de rendirse. Y lo hacía no con fórmulas mágicas ni frases de autoayuda, sino con verdad cruda, con mi historia, con cicatrices a la vista. Un día, después de una charla en la Universidad Complutense, una joven se me acercó. Tenía los ojos enrojecidos, la voz quebrada. Señor Mario, gracias. Estoy justo en ese punto donde usted estuvo, sola, sin rumbo, sin nadie que apueste por mí. Pensaba que no valía la pena seguir. Pero ahora quiero luchar. La abracé. No porque tuviera la respuesta a su dolor, sino porque sabía exactamente cómo se siente ese vacío. Y si yo pude llenarlo, ella también podía. A veces, un ejemplo vale más que todas las ayudas que te niegan. Una mañana recibí un mensaje de voz de mi hermana. Su tono era distinto, más sereno, casi tímido. Mario, sé que nunca hablamos de verdad de todo lo que pasó. He pensado mucho en aquello. En cómo fui contigo. Y no sé si puedas perdonarme, pero quiero intentarlo. Yo ya la había perdonado hace tiempo, aunque nunca se lo dije. No por grandeza moral, sino porque entendí que aferrarme al rencor era seguir permitiendo que el pasado me definiera. Acepté su invitación a tomar un café. Esta vez fue en una cafetería sencilla, sin mármol, sin copas de vino ni discursos fríos. Te admiro, ¿sabes? Me dijo. Siempre pensé que tener principios me hacía fuerte. Pero tú fuiste valiente de verdad. Yo solo tenía miedo. Y ahí estaba la verdad que había intuido desde el principio. El miedo. El miedo al fracaso, al compromiso, a involucrarse demasiado. Mi hermana no era mala, simplemente no estaba lista para sostener a nadie. Y ahora, al menos, lo admitía. Lo importante es que estamos aquí. ¿Qué hablamos? Que el silencio no ganó, respondí. Desde entonces, nuestra relación cambió. No volvió a ser como antes, porque los vínculos no se restauran como si nada hubiera pasado. Pero era otra cosa. Más madura, más honesta. A veces me llamaba solo para contarme su día. Otras veces, para escuchar el mío. Y eso bastaba. En el trabajo, Rubén y yo tomamos una decisión inesperada, crear un fondo de apoyo para personas que están al borde del colapso financiero, como lo estuve yo. Sin intereses, sin humillaciones, solo acompañamiento real. Lo llamamos Principios Humanos, en una suerte de guiño irónico a aquella frase que me partió en dos. Recuerdo especialmente el caso de un hombre mayor, don Ernesto, a quien ayudamos a evitar el cierre de su taller de bicicletas en Zaragoza. Cuando le entregamos el cheque, lloró en silencio, como si el peso del mundo se escurriera entre sus dedos. Meses después, su taller no solo seguía abierto, sino que había contratado a 2 jóvenes desempleados para que aprendieran el oficio. Esos eran los verdaderos retornos de nuestra inversión. Cada historia que tocábamos con esa iniciativa reavivaba algo en mí. Era como devolverle al universo lo que, en su momento, me fue negado. Y, sobre todo, era la prueba viva de que sí existe otra manera de hacer las cosas. Que sí se puede tener éxito sin pisar a nadie, sin cerrar puertas, sin escudarse en principios para justificar la indiferencia. Una tarde, mientras revisaba correos en la oficina, Rubén entró sin tocar, como siempre. Mario, ¿sabes qué pensé hoy? ¿Qué? Que si no hubieras tocado fondo, yo tampoco habría subido. Lo miré, sin palabras. Porque en ese momento supe que, a veces, uno no se cruza con los demás por casualidad. Hay almas que se encuentran en el momento exacto en que deben hacerlo, cuando el mundo ya no parece tener sentido, para reconstruirse juntos. Y así seguimos. Sin olvidar el pasado, pero sin quedarnos atrapados en él. Creando. Ayudando. Viviendo con la certeza de que lo más valioso que se puede ofrecer no es dinero, sino presencia. Lealtad. Compasión. ¿Quieres que continúe desde aquí? Rubén cerró la puerta y se sentó frente a mí, con esa mirada que siempre anticipaba una conversación importante. Tomó aire como si fuera a lanzar una propuesta de negocios, pero su tono fue distinto, más íntimo. He estado pensando en dar el siguiente paso, dijo. Algo grande. Algo que nos lleve más allá de la logística. Levanté una ceja, curioso. Hasta ese momento,
Todo lo que habíamos hecho tenía un hilo conductor: conectar, apoyar, construir desde la raíz. Pero la manera en que lo decía ahora tenía otra carga. Quiero abrir una fundación, añadió. No solo ayudar con dinero. Crear una red de oportunidades reales para quienes lo han perdido todo. Formación, asesoría, reinserción laboral, apoyo emocional. Un sistema que funcione cuando todos los demás fallan. Me quedé en silencio. Era una idea ambiciosa. Y, al mismo tiempo, la más coherente con todo lo que habíamos vivido. Asentí, sin dudar. Hagámoslo. Así nació la Fundación Raíz. No tenía un logo llamativo ni campañas publicitarias. Empezó en una oficina compartida, con un puñado de voluntarios y las ganas inmensas de hacer algo distinto. Visitábamos barrios olvidados, pequeños pueblos en los que el futuro era una palabra lejana, empresas quebradas por falta de apoyo. Escuchábamos más de lo que hablábamos. Nos sentábamos a compartir café con abuelos solos, madres solteras con sueños rotos, jóvenes con talento abandonado por el sistema. Con el tiempo, comenzaron a llegar historias. Una mujer de Murcia que recuperó su panadería. Un exconvicto en Valencia que aprendió programación y hoy lidera un equipo tecnológico. Un chico de Galicia que estuvo al borde del suicidio y hoy da charlas sobre salud mental en colegios rurales. Cada historia era un eco del camino que yo mismo había recorrido. Y cada una era una razón para seguir. Los medios comenzaron a hablar de nosotros. 2 empresarios que decidieron cambiar las reglas, decía uno. De la caída al impacto social, decía otro. Pero yo no me reconocía del todo en esos titulares. Porque detrás del éxito, seguía siendo el mismo hombre que una vez salió de un apartamento con la mirada perdida y la voz temblorosa, rechazado por su propia sangre. Un día, recibí una invitación para una gala benéfica organizada por el Ayuntamiento de Madrid. Iban a premiar iniciativas de impacto social. No suelo asistir a esas cosas, pero esa vez algo me empujó a ir. Me vestí con un traje sencillo, el mismo que usé en la boda de mi hermano menor, y llegué temprano. La sala estaba llena de rostros conocidos, de políticos, empresarios, periodistas. Pero entre todos ellos, vi a mi hermana. Estaba en la mesa principal. Al parecer, era parte del comité organizador. Me saludó con una sonrisa sincera, sin maquillaje de conveniencia. En su mirada ya no había juicio, solo reconocimiento. Cuando mencionaron a la Fundación Raíz como ganadora del premio a la Transformación Social del Año, Rubén y yo subimos al escenario. El auditorio aplaudía, pero yo solo escuchaba el silencio interior, esa calma que uno encuentra cuando, después de tanta tormenta, por fin se siente en casa dentro de sí mismo. Tomé el micrófono. Dudé unos segundos antes de hablar. Miré al público, respiré hondo. Hace unos años, perdí todo. El trabajo, la estabilidad, la confianza. Incluso sentí que perdía a mi familia. Pedí ayuda, y me la negaron. Pero luego, alguien que apenas conocía, me tendió la mano. No me preguntó por mi pasado, solo confió. Y esa confianza me salvó la vida. Hoy estoy aquí no para hablar de logros, sino de posibilidades. Porque si yo pude, cualquiera puede. Solo hace falta que alguien crea en ti cuando tú ya no puedes hacerlo. Hubo un silencio largo. Luego los aplausos. Vi lágrimas en algunas caras, y en otras, sonrisas que hablaban de esperanza. Entre ellas, la de mi hermana. No me aplaudía como una espectadora, sino como una cómplice que, aunque tarde, había llegado al mismo punto de comprensión. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, recordé la frase con la que todo había comenzado: no presto dinero a familiares, tengo principios. Y sonreí. Porque entendí que esos principios que ella defendía no eran malos por sí mismos. Solo estaban mal aplicados. Hoy, ella también ayudaba. Desde su lugar, desde su aprendizaje. Y eso bastaba. En casa, mis hijos dormían ya. Entré en su habitación y los observé en silencio. Todo lo que había luchado, cada paso, cada caída, cada rechazo, había tenido sentido. Porque ahora había un legado. No de dinero, ni de fama, sino de verdad. Volví al salón, me senté con una taza de té, y miré el correo.
Había decenas de mensajes de personas que querían contar su historia, pedir orientación, ofrecer su ayuda. La Fundación Raíz ya no era nuestra. Era del mundo. Era de todos los que alguna vez sintieron que se les cerraban las puertas y ahora, por fin, encontraban una ventana abierta. Y mientras respondía uno a uno, con cuidado, con respeto, con empatía, supe que, al final, eso era lo más cercano a la justicia que la vida puede ofrecer. ¿Quieres que continúe desde aquí? El tiempo, caprichoso arquitecto de destinos, siguió su curso. Y con él, nuestras vidas se convirtieron en testimonio de lo que ocurre cuando el dolor no se queda atrapado en la memoria, sino que se transforma en motor. La Fundación Raíz floreció como un árbol terco en tierra árida, dando sombra a miles de historias que solo necesitaban una oportunidad para crecer. Y en medio de ese crecimiento, llegó un día que nunca imaginé, la inauguración de nuestra primera sede internacional en Latinoamérica. Viajamos a Medellín, ciudad de contrastes, donde la esperanza convive con la lucha diaria. Al llegar, nos recibió una multitud de jóvenes emprendedores, madres con hijos en brazos, líderes comunitarios con ojos brillantes. Todos ellos nos hablaban no con palabras, sino con una energía que me devolvía al origen, al punto donde todo comenzó, la necesidad urgente de ser visto, de no ser descartado por el sistema, de que alguien creyera en ti sin condiciones. Durante el evento, Rubén tomó el micrófono con esa serenidad suya que jamás pierde. Me miró desde el escenario y, sin previo aviso, cambió el guión. Mario, este no es un logro mío. Es tuyo. Porque tú eres la prueba de que el fracaso no es el final, sino el punto de partida de quienes tienen el coraje de seguir. Me llamó al frente. Yo, que alguna vez tuve que rogar por un préstamo que me fue negado entre sorbos de vino caro, ahora caminaba hacia un auditorio que celebraba no mi éxito, sino mi verdad. Tomé aire y hablé. Pero esta vez no conté la historia del inicio, ni de mi caída, ni del rechazo familiar. Hablé de lo que había aprendido en el camino, que no se necesita ser perfecto para ayudar a otro. Que el pasado no es una condena, sino una fuente inagotable de empatía. Y que a veces, el verdadero poder no está en tener, sino en compartir lo poco que uno logra salvar de sí mismo. Miré a los ojos de aquella multitud y sentí que cada palabra que pronunciaba encontraba eco. Porque todos, en algún momento, hemos estado rotos. Todos hemos buscado una mano que no siempre llega. Y todos, si sobrevivimos, tenemos la obligación moral de tender la nuestra cuando alguien más cae. De vuelta en España, recibí una carta manuscrita de mi hermana. Ya no era una mujer blindada tras discursos de ética financiera ni tras fotos brillantes de una vida perfecta. Era una hermana. Una mujer que, después de mucho tiempo, había hecho su propio viaje hacia el centro de su humanidad. Mario, escribía, no puedo cambiar lo que hice ni lo que no hice. Pero sí puedo aprender. Gracias por enseñarme que los principios que no tienen alma, no son principios, sino excusas. Hoy apoyo a varias mujeres que pasan por lo que tú pasaste. Y lo hago en tu nombre. Claro, aquí tienes el comienzo de una narración fascinante y sofisticada para tu canal de YouTube, basada en *El Lazarillo de Tormes*, con un estilo envolvente y una introducción diseñada para captar la atención del oyente. Dicen que las grandes historias no se escriben con tinta, sino con lágrimas, hambre y astucia. Esta es la vida de Lázaro de Tormes, un muchacho nacido entre la desgracia y la corriente de un río, cuyo destino no fue dictado por la nobleza, sino por la necesidad. En una España áspera, de clérigos hipócritas y ciegos que ven más de lo que aparentan, Lázaro no aprendió a leer en los libros, sino en la escuela de la calle, donde el engaño es ciencia y la supervivencia, arte. Nací en el río Tormes, por eso me llaman Lázaro de Tormes. Mi padre, molinero de aquel lugar, fue acusado de hurto, y aunque no sé si fue culpable, sé que pagó el precio. Mi madre, viuda y sola, hizo lo que pudo para criarme, entregándome al servicio de un ciego, un viejo miserable que, aunque no veía el mundo con los ojos, lo entendía mejor que muchos que se jactan de sabios. Desde el primer día, comprendí que mi vida no sería fácil. Aquel ciego tenía más malicia en la boca que un abogado en juicio, y más hambre que un lobo en enero. Me enseñó, sí, pero a fuerza de golpes y engaños. Recuerdo bien el día que quise burlar su vigilancia y beber vino de su jarro por una pajita que le robé. Al darse cuenta, no me reprendió con palabras, sino con una burla ingeniosa.
fingió dormir, dejó el jarro en su regazo, y cuando yo, inocente, acerqué la boca, me estrelló el jarro contra los dientes con toda la fuerza de su desprecio. Pero yo, aunque pequeño y débil, aprendí rápido. La astucia fue mi pan de cada día. Para robarle la comida, debía ser más silencioso que un gato y más rápido que un diablo. Empecé a agujerear la bolsa donde guardaba su pan, y mientras él caminaba, yo comía. El viejo se asombraba de que el pan menguara, pensaba que las ratas eran las culpables, y yo, con mirada de inocente, asentía. Un día, sin embargo, descubrió mi truco. Tapó el agujero con cera, y yo, al intentar repetir la fechoría, quedé con la mano pegada, como ladrón atrapado en plena misa. Me golpeó con su bastón, y con cada azote, decía: aprende, mozuelo, que de astuto a necio hay un hilo tan fino como el de una araña. Pero no crean que el dolor me hizo abandonar la astucia. No. Me hizo perfeccionarla. Así pasaron los días, entre burlas, hambre y secretos. Hasta que una mañana, mientras descansábamos en las ruinas de un viejo mesón, urdí mi venganza. El ciego siempre me decía que conocía los caminos mejor que un mapa. Esa vez, le aseguré que había un arroyo que cruzar y lo conduje hacia un poste de piedra. Salta, señor, que es corto el arroyo, dije con voz temblorosa. Él, confiando en mi guía, corrió y chocó de frente con la piedra. El golpe fue tan seco como un tambor de guerra. Allí lo dejé, entre maldiciones y sangre, mientras corría con la ligereza de quien, por primera vez, saborea la libertad. No tardé mucho en caer en otro amo. Esta vez, un clérigo. Pensé que sería mejor, pues los hombres de Dios tienen fama de caritativos. ¡Qué engaño el mío! Este tenía más llaves que alma, y encerraba el pan como si guardara oro. Me alimentaba de cebolla y aire, y ni el perro del templo tenía mejor trato. Pero donde hay cerradura, hay trampa, y donde hay pan, hay esperanza. ¿Te gustaría que continúe desde aquí? La llave del arca del pan era su tesoro más preciado. Dormía con ella al cuello, y durante el día, no la perdía de vista ni al santiguarse. Yo, reducido a la miseria más pura, comencé a flaquear. La piel se me pegaba a los huesos, los ojos se me hundían en la cara como si quisieran huir de la vergüenza de verme tan deshecho. Pero la necesidad agudiza el ingenio, y yo, que ya venía instruido por el ciego, empecé a maquinar. Una tarde, vi al clérigo colgar su capa y dejar el arca cerrada. Observé cómo la llave colgaba del cordón de su sotana, y noté que cuando salía, la dejaba dentro de una copa en su aposento. Con paciencia de orfebre, hice un molde de cera con una vela que había tomado prestada del altar. Me tomó días, pero al final, logré hacer una llave tosca, aunque útil. Temblándome las manos como si tuviera fiebre, abrí el arca una noche en que la luna apenas asomaba. El crujido de la madera me pareció un trueno. Dentro, encontré 3 panes, secos como los sermones del domingo, pero gloriosos como manjares de reyes. Comí con lentitud, saboreando cada miga como si fuera la última. Dejé el arca cerrada y el pan ligeramente redistribuido. Pero el clérigo, más desconfiado que viuda rica, notó el menguo. Ratas, murmuró con el ceño fruncido. Y colocó trampas. Yo, lejos de asustarme, reí para mis adentros. Ya no era aprendiz, era maestro. Me deslicé entre las sombras y robé solo lo justo para sobrevivir, dejando siempre señales de un culpable inexistente. No pasó mucho antes de que el clérigo comenzara a sospechar de mí. Me vigilaba con ojos de serpiente, hablaba en parábolas para ver si me traicionaba, y bendecía el arca con agua bendita como si eso pudiera alejarme. Yo, con cara de inocencia celestial, rezaba con él, fingía ayunar, y gemía de hambre más fuerte que él para desviar sospechas. Sin embargo, la suerte es un huésped ingrato, y como suele suceder, un descuido fue suficiente. Una noche, dejé una miga en el borde del arca. Al día siguiente, el clérigo la encontró. Me observó fijamente, con esa mirada de quien ha descubierto una verdad antigua y dolorosa. No dijo nada, pero esa noche, al abrir el arca, me esperaba un clavo atravesando la tapa, oculto bajo el paño. Me rasgué la mano y lancé un grito, y el clérigo, apareciendo tras la puerta, sonrió con esa sonrisa amarga que solo los que gozan castigando pueden tener. No hubo palabra, solo su orden seca: Lázaro, mañana te vas. Así me vi de nuevo en la calle, sin pan, sin amo, pero con más sabiduría.
Aprendí que no todo hombre de Dios tiene el corazón de Cristo, y que la caridad, a menudo, es solo una palabra en los labios del clérigo mientras come solo. Mi siguiente amo fue un escudero. Pensé, este al menos tiene dignidad. Lo vi bien vestido, espada al cinto, andares seguros, y una voz que parecía haber discutido con reyes. Me sentí afortunado. Pero apenas cruzamos el umbral de su casa, noté algo extraño. El lugar estaba vacío, sin sillas ni fuego, sin mesa ni pan. Me dijo, acomódate, mozo, que esta es tu casa, como si me ofreciera un palacio. Yo, con la cortesía que había aprendido a fuerza de hambre, fingí admiración y obedecí. Pasaron las horas y nada comimos. Al anochecer, pregunté tímidamente por la cena. Hoy no comemos, respondió con aire de superioridad, porque el estómago se fortalece con la paciencia. Al día siguiente, igual. Al tercero, comprendí que aquel escudero tenía más honra que comida, y más orgullo que sentido. Salí a mendigar, no por mí, sino por él. Yo, el criado, me convertí en el sustento del amo. Le traía mendrugos, se los ofrecía, y él, tras fingir ofensa, comía con voracidad disfrazada de desdén. Un día, lo vi llorar. Tenía en las manos una carta de su tierra. Su mirada era la de un hombre que ha perdido más que oro. Lázaro, dijo, fui caballero, heredero y dueño de tierras. Pero la ruina no escoge. Y ahora, solo me queda el recuerdo de lo que fui. Esa noche no comimos, pero hablamos. Por primera vez, vi en un amo no al opresor, sino al hermano caído. Y aunque al amanecer se marchó sin despedirse, dejando la casa más vacía que nunca, no le guardé rencor. Continué mi camino, ya no como niño, sino como hombre. Conocí frailes que corrían más que devotos en procesión, bulderos que vendían falsas reliquias con más labia que un poeta, y alguaciles que olían más a soborno que a justicia. En cada paso, recogía no monedas, sino lecciones. Aprendí que en esta España de castillos y conventos, el hambre no es solo de pan, sino de verdad. Y que la honra, tantas veces predicada, se guarda mejor con una barriga llena que con una capa vacía. No pasó mucho antes de que el destino me llevara a servir a un capellán. Este, más práctico que todos los anteriores, me ofreció un oficio, llevar agua por las calles en un asno, con cántaros que yo mismo debía llenar, cargar y repartir. Al principio me pareció una humillación, pero pronto comprendí que era una bendición disfrazada. Por primera vez, ganaba algo propio. Con lo poco que obtenía, ahorraba. Compré ropa, calzado, y al cabo de 4 años, una pequeña capa para cubrirme del frío. Y con esa capa sobre los hombros sentí por primera vez que el mundo no me escupía en la cara, sino que me dejaba caminar por él con una pizca de dignidad. El trabajo no era fácil. Amanecía antes que el sol, cruzaba calles empedradas con los cántaros golpeándome las caderas, y soportaba las quejas de los señores que se creían reyes por pagarme una moneda. Pero era mío. Cada gota de agua que entregaba era como una gota de mi sudor transformada en alimento. No debía mendigar, no debía robar, y aunque seguía siendo un sirviente, era dueño de mis pasos. Al cabo de unos años, reuní lo suficiente para abandonar aquel oficio y me dije, Lázaro, ya no eres mozuelo, sino hombre con callos en las manos y heridas en el alma. Busca algo más estable, un rincón donde no seas huésped del hambre. Fue entonces cuando conocí al alguacil. Un hombre de voz ronca y andar apresurado, siempre envuelto en historias de justicia, gritos y cadenas. Me propuso trabajar con él, ayudarle en sus rondas nocturnas, servirle como testigo y acompañante en los arrestos. Acepté, atraído por la promesa de comida diaria y techo asegurado. Pero la ley, en manos de aquel hombre, era más una cuerda floja que una columna firme. Pronto vi que la justicia que él aplicaba era la que mejor le convenía. A los ricos les sonreía, a los pobres les gritaba, y a los delincuentes que pagaban, les ofrecía la espalda para que escaparan. Una noche, mientras caminábamos por los barrios más oscuros, el alguacil intentó arrestar a un hombre que, según él, debía tributos. El sujeto se resistió, y en el forcejeo, sacó una daga. El filo brilló por un instante bajo la luz de la luna, y el alguacil cayó al suelo con una herida en el costado. Corrí sin mirar atrás. Esa noche decidí que no quería morir por una causa que ni entendía ni compartía. Dejé ese oficio con la misma prisa con la que había huido de los golpes del ciego. Fue entonces cuando,
por cosas del azar, ese personaje invisible que me había guiado desde el río Tormes hasta los rincones más oscuros de Castilla, encontré un nuevo señor. Era un arcipreste, hombre de letras, de poder y de secretos. Me ofreció alojamiento, comida, y una mujer. Lázaro, me dijo, has recorrido más mundo que muchos de mis hermanos en el clero. Quédate conmigo. No te faltará nada. Me presentó a una criada suya, una mujer joven, callada y diligente, con la que me desposaron sin ceremonia ni canto. Al principio, creí en la suerte. Pensé que por fin la vida me sonreía con todos los dientes. Pero pronto comprendí que el favor del arcipreste no era gratuito. Se hablaba, se murmuraba, se decía que mi mujer entraba y salía con frecuencia de la casa del arcipreste, incluso en horas en que yo no estaba. La gente reía a mi paso, algunos me daban palmadas en la espalda como quien consuela a un tonto feliz. Un día, enfrenté a mi esposa. Le pregunté con el corazón desgarrado si lo que se decía era cierto. Lloró. Me juró por su alma que todo era falso, que el arcipreste era como un padre para ella, que me amaba. Yo quería creerle. Y tal vez lo hice. O tal vez preferí hacerlo. Porque en la vida, a veces el engaño es más llevadero que la verdad. Y así, entre miradas torcidas, rumores y medias verdades, continué viviendo. El arcipreste me dio un puesto como pregonero de Toledo, y desde entonces mi voz retumba en las plazas, anunciando vinos, propiedades perdidas, y delitos por castigar. Los domingos me visto con la mejor ropa que tengo, camino al lado de mi mujer, y los vecinos nos miran con esa mezcla de compasión y burla que solo se ofrece a los que parecen ignorar su propia desgracia. Mas yo, Lázaro de Tormes, sé bien lo que ocurre a mi alrededor. No soy ciego. Aprendí desde niño que la vida no es justa, que los que tienen poder lo ejercen para proteger sus placeres, y que los pobres debemos elegir entre el pan y la honra. Yo elegí el pan, porque con el estómago vacío no se puede ni rezar. La honra es para los que la pueden pagar. Y así sigo, con el agua del Tormes aún en los huesos y la astucia del niño que engañó al ciego todavía ardiendo en mi sangre. Soy pregonero, sí, pero también soy el reflejo de esta España donde cada cual sobrevive como puede, donde la verdad se esconde tras el sayo de un fraile o el oro de una corona, y donde el que no miente, muere.